Bueno, muy buenos días. La verdad que buenas tardes ya a todas y a todos. Quiero simplemente en esta brevísima introducción decir que estamos muy contentos en la CEGIP de ser los anfitriones, de albergar la presentación de este informe del European Think Tanks Group, que como va a ser expuesto, ¿no? Verán ustedes que he tenido oportunidad de revisarlo, verdaderamente un contenido muy sólido y de mucha proyección hacia adelante. Saludar, por supuesto, a José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, una institución con la que tenemos tantas afinidades, a Sergio Colina, director general de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y ciertamente al equipo de investigadoras que están aquí presentes, a Iliana Olivier, a María Santillán y a Alexia Faust, por la presentación que ellas van a hacer. Solamente decir que a mí me parece que el informe es particularmente oportuno. Nosotros desde la CEGIP tenemos la idea, y siempre lo graficamos con dos frases, de que hay una nueva etapa en la relación entre Europa y América Latina. Hace 2 años atrás, Josep Borrell decía: América Latina no está en el radar de la Unión Europea. Y en la cumbre de julio del año pasado en Bruselas, la cumbre Unión Europea-CELAC, von der Leyen dijo ni más ni menos: Europa quiere ser el socio preferente de América Latina. Es decir, una definición política de gran envergadura y un cambio muy drástico respecto de lo que se señalaba anteriormente. ¿Y qué significa esto? Que exista por lo menos el umbral de una nueva relación. Que esta nueva relación tiene que expresarse en distintos frentes. En el frente político ya hay avances. Fíjense ustedes, bueno, en eso en la CEGIP siempre estamos muy orgullosos porque nuestras cumbres se realizan ininterrumpidamente desde hace más de 30 años. Pero la última cumbre CELAC-Unión Europea se había efectuado hace 8 años atrás. En consecuencia, se estableció ahora una rutina y una periodicidad para los encuentros políticos. Después está el frente comercial. Y en el frente comercial, bueno, sigue estando siempre pendiente el acuerdo Unión Europea-Mercosur, las declaraciones del presidente Macron en la visita reciente que hizo a Brasil no son muy auspiciosas en términos de sacar ese acuerdo adelante, pero sí han habido progresos en el caso de México y en el caso también de Chile. Y en el frente de inversiones, nosotros pensamos que el instrumento que es Global Gateway puede ser muy significativo en términos de un flujo de inversiones que se requieren hacia la región. Pero está también el frente de la cooperación, que es particularmente importante y quizás sobre el que se habla poco. Por eso que yo sostengo que el informe es muy oportuno por el momento en que tiene lugar y sobre todo por su contenido. Y después el informe, yo no voy a hacer un spoiler del mismo, el informe discurre sobre 3 materias que yo creo que son particularmente significativas y que desde mi opinión están muy bien escogidas. Lo primero tiene que ver con todo lo que tiene que ver con financiamiento hacia el desarrollo. Ahí ustedes conocen, el informe así lo señala también, la paradoja que se produce en América Latina, porque a la medida que los países van progresando y van aumentando su ingreso, van quedando, por así decirlo, desplazados de la posibilidad de ser receptores de esta ayuda al desarrollo. Y ahí hay un tema que, por supuesto, hay que abordar. Lo segundo tiene que ver con cambio climático. Y la verdad es que América Latina tiene mucho que decir en materia de cambio climático. No solo porque ahí está el 50% de la biodiversidad, el 30% de las aguas dulces del planeta, un porcentaje muy importante de los bosques tropicales, sino porque además en América Latina están aquellos productos naturales, aquellos elementos, estoy pensando en el litio, estoy pensando en el cobre, que son absolutamente definitivos y sustanciales para cualquier transformación energética y para cualquier proceso de descarbonización. Entonces, el tema ambiental es un tema que empalma muy bien con América Latina. Y por último está este tema estructural que tiene que ver con las desigualdades. América Latina sigue siendo una región altamente desigual y todo lo que se puede hacer en materia de cooperación para ir disminuyendo esta pesada herencia es particularmente significativo. Y por supuesto, ahí hay muchos espacios en que la cooperación puede fluir con mucha fuerza. Así que sin más, agradecerles a quienes han realizado el informe, decir que estamos muy contentos porque estén aquí y
confirmar nuestra certeza. Este es un mundo que necesita cada vez más y no menos cooperación. Y ahora le dejo la palabra, no es así, a mi buen amigo José Juan Ruiz del Instituto Elcano. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber atendido a esta convocatoria que ha hecho el European Think Tanks Group para presentar el trabajo, el informe que de forma magistral ha introducido mi amigo Andrés Alamán, secretario general de la SEGIP. Yo quiero empezar dándole las gracias a la SEGIP y a él personalmente por recibirnos aquí, ser nuestro anfitrión hoy en la presentación de este documento que tendrán ustedes la ocasión de comprobar que es un documento en el que hay muchas horas de trabajo, de inteligencia y también de pasión puestas en el documento, porque los investigadores que han participado en él, algunos del Real Instituto Elcano, otros miembros también del European Think Tanks Group, son apasionados de América Latina, como probablemente lo sean todos ustedes. Déjenme que les dé en un minuto el contexto del trabajo y por qué estamos hoy presentando este documento. En el 2021, el Real Instituto Elcano se adhirió al European Think Group y ahora está formado por 6 países, 6 grandes países, Alemania, Francia, Italia, España, que participan ahí y que reúnen a 400 investigadores en las áreas de sostenibilidad, de cooperación con el desarrollo, crecimiento sostenible, cambio climático, relaciones internacionales. Este es el European Think Tanks Group. Y esta gran institución, esta coalición de think tanks europeos, se unieron para preparar el informe que tienen en las manos y que, como ha dicho Andrés, tiene básicamente 3 grandes elementos: las políticas de cooperación, las políticas de cambio climático y las políticas de desigualdad. Este proceso, este informe se inicia en el seno de la presidencia o en el momento en el que España estaba ocupando la presidencia del Consejo Europeo, por lo cual agradezco profundamente al Ministerio su colaboración y su empuje para que lo tengamos aquí hoy delante, y se inscribe, en cierta manera, en ese intento que el Real Instituto Elcano está protagonizando en los últimos años de acercarnos, de acercar Europa, no España, que siempre ha estado cerca, Europa a las realidades de América Latina. Algunos de ustedes probablemente conocerán el informe que presentamos aquí también hace unos meses y que debatimos junto con Andrés y otros colegas sobre por qué importa América Latina. Y como ha dicho Andrés al principio de su exposición, nunca en los últimos 30, 40 años América Latina ha sido un jugador tan importante en la política global. Y conocer a América Latina de primera mano, basado no en las narrativas sobre América Latina, sino sobre los datos de América Latina, y conocer que hay diferencias entre nosotros, entre Europa y América Latina, pero que hay un interés estratégico común en la defensa de las libertades, de los derechos humanos, de la economía, del progreso, de la lucha contra la pobreza, contra la reducción de la violencia, la desigualdad, todos ellos problemas que algunos en algún momento pensaron que eran problemas latinoamericanos y que hoy vemos que son problemas globales. Y como son problemas globales, tener a América Latina a tu lado intentando analizarlos es muy bueno, porque América Latina ha probado, a veces con éxito, otras sin tanto éxito, muchas recetas para intentar atajar cuál es el proceso de erosión de la democracia por el populismo, cuáles son las dificultades de atacar la violencia, la desigualdad, la pobreza o el desarrollo económico.
esta es la razón del informe. Esta es lo que ustedes van a encontrar en estos 3 primeros capítulos. Hay muchos más, los cuales nos abre el apetito para vuestros próximos trabajos, investigadores, porque aquí hay temas en la agenda que tendremos que tratar en próximas ediciones de este informe o alguno similar. Y yo os agradezco muchísimo el tiempo, la inteligencia y la pasión que habéis puesto en escribir este documento, que realmente es muy interesante, tiene datos muy interesantes. Hay algunos que posiblemente pasen por debajo del radar, pero hay otros que son muy comunes en las conversaciones que hemos tenido en las últimas 3 décadas. Las reformas de los sistemas de los bancos regionales, la reforma de los mecanismos de cooperación, la inversión directa, la protección de los derechos de propiedad. Hay muchos temas que son muy familiares de todos nosotros. Así que agradeciendo primero al Ministerio de Asuntos Exteriores por su impulso y por su patrocinio en este documento, a la SEGIP por habernos permitido presentarlo hoy en su casa, y a todos los investigadores que habéis participado y a todos ustedes por estar aquí. Le cedo la palabra a Iliana Olivé, que es la investigadora principal del Real Instituto Elcano sobre temas de cooperación y presidenta actual del European Think Group, para que comience y nos debata en esta sesión. Muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias, secretario general, presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo quisiera quisiera empezar también con algunos agradecimientos, aunque se ha dicho ya, el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación fue esencial para la realización de este informe. Fue casi una idea que surgió en una conversación precisamente con el Ministerio y en ese sentido pues también quisiera personalizar, ¿no?, este agradecimiento desde luego en el director general de Políticas de Desarrollo Sostenible, Sergio Colina, que nos acompaña aquí hoy, pero también extenderle el agradecimiento a su antecesora en el cargo, Eva del Hoyo, con quien surgió esta conversación, y Alejandro Fernández Mazarambroz, quienes estuvieron pues muy involucrados, ¿no?, en el impulso de este informe. También quiero agradecer a la SEGIP que nos ofrezca digamos, esta posibilidad, este espacio, esta posibilidad de conversación. Esta es, de hecho, la primera de las 3 presentaciones que va a tener por el momento el informe. Lo estaremos presentando también el 15 de abril en Bruselas, en la oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas, y en Santiago de Chile el 16 de abril en el marco de la CEPAL. Así que, si andan por Bruselas el 15 o por Santiago de Chile el 16, habrá nuevas ocasiones de conversar sobre los contenidos. Pero ha sido un proceso, lo comentábamos antes de iniciar el acto, ha sido un proceso bastante dilatado en el tiempo. Es un esfuerzo pues muy colectivo, largo también. Y por el camino ha habido muchas instituciones que nos han ayudado. En ese sentido, yo, como coordinadora del informe estoy enormemente agradecida, pero es que creo que todas las personas, todas las instituciones a las que hemos abordado pidiendo ayuda o apoyo en la elaboración o difusión del informe han reaccionado siempre con enorme generosidad, diría. Y en ese sentido, pues hemos tenido mucha ayuda de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en Bruselas, del PNUD para América Latina o del Parlamento Europeo. No quería, por lo tanto, dejar de señalarlo. No me voy a detener demasiado tiempo en el contexto del informe, porque tanto el secretario general como el presidente del Real Instituto Elcano pues ya han esbozado, ¿no?, este, digamos, cambio de paradigma, quizás, ¿no?, en las relaciones internacionales, en el que pues la Unión Europea se trata de redefinirse como un actor geopolítico, y también en ese contexto reevalúa sus relaciones con el sur global, ¿no?, y esto incluye, ¿no?, con América Latina. También es mi sensación, ¿no?, que en los últimos años, desde Bruselas, no solamente, ¿no?, las declaraciones oficiales que leemos, ¿no?, al alto representante y otros representantes de las instituciones europeas, pero digamos que el apetito, por decirlo de alguna manera, por América Latina crece, ¿no?, en los últimos años. Esto yo creo que se hace muy obvio en Bruselas. En realidad, en este contexto, ¿no?, de relato sobre la necesidad de un mayor acercamiento entre la Unión Europea y América Latina, nosotros lo que hemos tratado de hacer con este informe es responder con algunas ideas sobre cómo se puede concretar este acercamiento, ¿no?, y sobre en qué ámbitos se podrían tomar, qué medidas más precisas, ¿no?, y ese también es el motivo por el que
todo el trabajo lo hemos orientado a tener, bueno, pues una serie de ideas clave, de recomendaciones y, bueno, tanto en cada capítulo como al final del informe encontrarán un cuadro resumen de recomendaciones. En este sentido, nos queremos sumar a esfuerzos previos, ¿no? Contribuir a la cada vez más nutrida, diría yo, literatura sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. El presidente señalaba un informe publicado recientemente, un informe exhaustivo y extraordinario, publicado recientemente por el Real Instituto Elcano sobre la importancia de América Latina. También hay una importante literatura institucional sobre precisamente la institucionalidad de esa relación. Hay muchos análisis sobre los acuerdos, ¿no? Bilaterales, regionales, sobre, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur se ha escrito mucho. Nosotros, lo que precisamente por contribuir a ese conjunto de trabajos, lo que hemos querido es abordar más concretamente los contenidos de la relación en esas 3 dimensiones que ya ha señalado José Juan. También queríamos dar una visión, en cierto modo, paneuropea de las relaciones birregionales, ¿no? Es habitual y es natural también, ¿no? Pero es habitual que muchos de los análisis sobre las relaciones entre las 2 regiones se aborden con una perspectiva marcadamente ibérica, ¿no? Hemos querido, ¿no?, en ese sentido, aprovechar, bueno, pues todo ese potencial que tiene, creemos, ¿no?, la European Think Tanks Group, para poder dar una visión más amplia, ¿no?, más europea o más paneuropea de las problemáticas de esta relación birregional, ¿no? En ese sentido, ya lo decía José Juan, en el ETTG tenemos 6 centros que pertenecen a 7 países europeos distintos. El informe tiene 12 coautores y esos 12 coautores somos de 8 nacionalidades distintas, ¿no? Queríamos, de algún modo, garantizar esta pluralidad de visiones, ¿no? También lo señalaba José Juan, no hemos querido hacer un barrido general de las relaciones birregionales, hubiera sido, yo creo, un trabajo muy extenso. Hemos querido más bien focalizarnos en estos 3 ámbitos, ¿no?, de la cooperación financiera reembolsable, o de la financiación del desarrollo, mejor dicho, de la transición energética y la lucha contra el cambio climático y de las desigualdades, por varios motivos, ¿no? Y bueno, uno de ellos es que realmente son los 3 temas que están en la agenda política en estos momentos, ¿no? Son los 3 temas que surgen en la cumbre UE-CELAC, son los 3 temas que están en las conclusiones del Consejo, es decir, son realmente bueno, pues los 3 temas en los que se nos pide o nos sentimos interpelados, ¿no?, la comunidad académica o de think tanks, a profundizar más y a poder tratar de iniciar una conversación que arroje recomendaciones más específicas, ¿no? Con estos 3 temas, además, y esto es algo que también quisimos hacer, queríamos mostrar, bueno, por un lado, una dimensión de la relación en sí misma, la financiación global del desarrollo, es decir, cómo se vinculan la Unión Europea y América Latina en términos de flujos de ayuda, pero sobre todo en términos de inversión extranjera directa, de remesas internacionales de migrantes, de flujos comerciales, de otros flujos financieros, de otros flujos oficiales. También sobre un problema común, ¿no?, que es la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y una tercera dimensión, y ya lo decía también José Juan, que en un principio, ¿no?, abordamos como una problemática muy latinoamericana, que es la de las desigualdades, pero que, bueno, pues como bien sabemos, es un problema que está trascendiendo con mucho a la región, ¿no? No es un problema único de América Latina, esto lo sabemos bien, pero es que además los problemas de desigualdad y las derivadas que conlleva en términos, por ejemplo, de desafección democrática o la desigualdad vinculada a los problemas de violencia, los problemas de violencia vinculados al crimen organizado, se están convirtiendo, ¿no?, o se han convertido ya en un problema, en un mal público global, digamos, que está afectando además de forma ya muy visible y concreta a determinados países europeos, ¿no? Aprovecho para decir 2 líneas sobre este último capítulo de las desigualdades, sabiendo que no tenemos a ninguno de los coautores que ha participado en él en estos momentos en este acto, ¿no? No me voy a detener mucho, pero simplemente quisiera dar como 2 mensajes clave, ¿no?, que creo que son importantes. Durante muchos años el debate de las desigualdades en América Latina se ha vinculado al de la reforma fiscal, ¿no? Y no es que no sepamos que hay una presión fiscal baja en América Latina, es que quizás este es el momento de reenmarcar
el debate, ¿no? En llevarlo del debate sobre la redistribución al debate sobre la distribución funcional de la renta y también el debate de las transferencias condicionadas quizás a las transferencias incondicionadas, ¿no? O al acceso universal a determinados servicios. Yo me detengo aquí. Antes de pasar la palabra a mis compañeros de mesa, quisiera presentarlos muy brevemente. José Juan los ha mencionado ya, pero bueno, por destacar también su rol en este proceso. María Santillano sí, además de ser coordinadora del informe, es investigadora del Real Instituto Elcano, donde trabaja temas de desarrollo global y políticas de cooperación, y además bueno, pues representa al Instituto Elcano en la red de TTG, donde María es enormemente activa, además, por cierto. Quería agradecer muy particularmente a Alexia Fausson-Bargui que haya hecho el esfuerzo de venir hoy hasta aquí. Alexia es investigadora en AIDOS, el Instituto Alemán para el Desarrollo y la Sostenibilidad, que es uno de los miembros del ETTG y que colaboró en el capítulo sobre el cambio climático. Alexia trabaja pues, en este contexto sobre transiciones justas y sobre el nexo cambio climático-desigualdad, precisamente. Y por último, Sergio Colina, quien ha sido ya presentado, bueno, pero sí quisiera destacar que Sergio, siendo diplomático de carrera, cuenta ya con una dilatada experiencia en los ámbitos precisamente multilateral, en el espacio europeo, ¿no? En el espacio de la Unión Europea, lo cual también es muy interesante, es el que nos ocupa hoy, y bueno, y acumula ya también varios destinos en Brasil, Japón o Marruecos. Lo dejo aquí. Y entonces le pasaría la palabra a María para que pueda presentarnos el capítulo 1, a Alexia para el capítulo 2 y luego, bueno, pues será estupendo escuchar los comentarios de Sergio al informe. María, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, como comentaba Iliana, voy a presentar lo más brevemente posible un poco las ideas principales que abordamos en el primero de los capítulos, que es sobre la financiación del desarrollo, que además es el capítulo 1 de 3, pero también es un poco una temática que hemos ido viendo a lo largo que hemos ido elaborando el informe que surge evidentemente en todos los capítulos, porque todas las problemáticas de desarrollo que vamos abordando pues tienen en común que necesitan financiación para hacerles frente, ¿no? Entonces, bueno, partimos de un poco cuál es el contexto en el que nos movemos para ver luego por qué es importante fortalecer las relaciones birregionales en materia de financiación del desarrollo. Mira, genial. Muchas gracias. Aquí tenéis la estructura, un poco de contexto, porque voy a hablar muy brevemente por qué es importante fortalecer estas relaciones, tanto desde el punto de vista de América Latina y el Caribe como desde el punto de vista de la Unión Europea. Algunas ideas que han ido surgiendo en el contexto de la reflexión para este estudio sobre cómo se puede hacer y las recomendaciones que ofrecemos en el capítulo que podéis encontrar en el informe. Muy brevemente, un poquito de contexto, estas palabras volatilidad y policrisis que tanto oímos y leemos recientemente, bueno, como sabéis, pues es efectivamente una situación a la que nos enfrentamos a nivel global, la policrisis desde la pandemia, las guerras, inseguridad alimentaria e inflación, que han supuesto obstáculos e incluso retrocesos en muchos de los progresos que se habían alcanzado de cara a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y esto, por supuesto, ha tenido un impacto negativo en el crecimiento económico. Esto es verdad para todas las regiones del mundo, pero también lo ha sido para la región de América Latina y el Caribe, que además está formada por muchos países que en muchos casos tienen una capacidad sobre todo de financiación y pues para adaptarse y de resiliencia a este tipo de crisis más limitada, ¿no? Entonces, la región se enfrenta a unas tendencias de crecimiento un poco ralentizado que han mejorado mucho desde después de la pandemia, por supuesto, pero siguen este estado de crecimiento ralentizado y, de hecho, hay unas proyecciones de finales de 2023 que prevén que el crecimiento del PIB en la región, que por supuesto varía mucho de unos países a otros, pero hablando en términos generales, va a ser menor para la próxima década que durante la llamada década perdida de los 80, con lo cual una cosa muy importante tener en cuenta. Y esto está vinculado, entre otras cosas, a algunos factores estructurales, como los reducidos espacios fiscales con los que cuentan muchos de los países de América Latina y el Caribe, por el alto grado de informalidad en sus economías, por los esfuerzos que han tenido que afrontar para hacer frente a la pandemia del COVID y por otras realidades como los flujos financieros ilícitos, que también afectan negativamente a sus espacios fiscales
y, por lo tanto, a su capacidad para hacer frente a estos problemas. También hay muchos países de la región en situaciones delicadas en cuanto a la sostenibilidad de su deuda, tienen acceso limitado a financiación asequible, al tratarse de países de renta media, no tienen acceso a los mismos términos concesionales en financiación que sí tienen países de renta baja y, por supuesto, problemas de inflación como en todo el mundo. Y, además, se trata de una región con una vulnerabilidad climática especial a los shocks climáticos que se van sucediendo con cada vez más frecuencia en general en la región y bueno, son particularmente vulnerables a ellos los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe. Entonces, con esto en mente, si echamos un vistazo a los flujos de financiación que vienen de la Unión Europea hacia las distintas regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe, África y Asia, vemos que, efectivamente, y como ya han introducido anteriormente, no se trata de la región prioritaria en cuanto a los flujos de financiación para la Unión Europea, sobre todo desde el punto de vista de la AOD, de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Esto tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente. Muchos países de la región son países de renta ya media, con lo cual no cualifican de la misma forma para recibir ayuda oficial al desarrollo. Y la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea, pues hablando en medias de los últimos 3 años para los que se tienen datos consolidados, han dedicado menos del 10% y en la mitad de los casos incluso menos del 1% de su ayuda oficial al desarrollo a la región de América Latina y el Caribe, con, por supuesto, excepciones notables entre las que se encuentra España, Francia y Alemania. Pero lo que es curioso es que a pesar de las bajas cifras, digamos, sí que hay muchos países de la Unión Europea, incluso más allá de los que sí que dedican más AOD a esta región, sí que en sus documentos estratégicos identifican objetivos específicos para su cooperación con América Latina y el Caribe, con lo cual sí que la ven relevante estratégicamente para determinados sectores. Esto suele centrarse mucho pues, en temas de medio ambiente y energía, de Estado de Derecho, defensa de derechos humanos y de valores democráticos, en fortalecimiento institucional, cooperación científica y la lucha contra las desigualdades, y aquí incluida también la equidad de género. Y también, como mencionaban antes el secretario general y José Juan, hay un interés renovado en general por parte de la Unión Europea por la región, en este contexto de fragmentación geopolítica global en el que la Unión Europea se está dando cuenta pues, de que es importante mantener y afianzar o incluso renovar sus alianzas con otras regiones del mundo con las que pueda tener más afinidad para preservar los bienes públicos globales y el orden multilateral basado en normas. Bueno, pues todo esto ha llevado a un interés renovado por la región, que todavía no se traduce a lo mejor en las cifras de AOD, pero que es muy patente. Y de hecho, esto se manifiesta también en la cumbre UE-CELAC del año pasado, que hablaba de todos estos objetivos, a pesar de que era la primera cumbre en 8 años, como también señalaba antes el secretario general. Y sin embargo, a pesar de los bajos niveles de AOD, vemos que si nos fijamos en otro tipo de flujos de financiación, sí que es una región priorizada por Europa. De hecho, Europa sigue, IED, en términos de inversión extranjera directa, Europa sigue siendo el primer inversor en la región de América Latina y el Caribe. Y en cuanto a flujos comerciales, aunque siguen sin ser muy altos, es verdad que están creciendo con la región, sobre todo por parte de países como Países Bajos, Francia o España. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que a pesar de que no sea región prioritaria para la AOD, si cogemos a lo mejor una visión más de conjunto, no solamente de flujos de financiación que sean específicamente categorizados como ayuda del desarrollo, sino pensamos en términos más globales, en todos los flujos de financiación que pueden llegar a tener un impacto positivo en el desarrollo de la región, pues vemos que sí que es una región más relevante para la Unión Europea, ¿no? ¿Y por qué esto debería ser así? Porque es importante invertir en aprovechar este margen, este espacio que hay para fortalecer estas relaciones bilaterales, birregionales en materia de financiación del desarrollo. Pues bueno, desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, el primer motivo es evidente, es el de esa necesidad de fuentes de financiación adicionales o alternativas accesibles para hacer frente a estos desafíos de desarrollo que mencionábamos y que además cumplan con unos estándares sociales y medioambientales con los que las inversiones y los flujos de financiación de la Unión Europea aspiran a cumplir. Y todo esto además viene en un momento en el que la Unión Europea está apostando por unos mecanismos de financiación innovadores que no contribuyan a perpetuar el problema de la deuda, como son los créditos a la exportación, la financiación mixta, la AOD reembolsable, las garantías y los canjes de deuda. Y todo esto se engloba muy bien en esta iniciativa que también hemos mencionado ya, el Global Gateway, que me imagino que
todos más o menos familiarizados, pero bueno, es esta nueva iniciativa de la Unión Europea para canalizar todos los esfuerzos europeos, públicos y privados, destinados a promover el desarrollo sostenible global y con un foco especial en los sectores importantes de infraestructura, de conectividad y digitalización, de transición verde y de bienestar social, por supuesto. Y aunque es verdad que Global Gateway bueno, pues le pasa un poco como a la AOD europea, que se centra más, a lo mejor numéricamente, en África. De los 300.000 millones de euros que se ha propuesto movilizar para estos fines que os comentaba, entre 2021, que fue lanzada, hasta 2027, la mitad, 150.000 millones, están pensados para África. Pero bueno, para América Latina y el Caribe se pretende movilizar hasta 45.000 millones de euros, y aunque sea una cifra menor, sí que es verdad que América Latina y el Caribe es indudablemente una región particularmente apta para una herramienta o para una iniciativa como Global Gateway, por la afinidad de sectores que se quieren priorizar, por la madurez de sus mercados, que también hace más fácil el tema de las inversiones, porque Global Gateway funciona sobre todo a través de financiación mixta y garantías para movilizar financiación también privada. Y bueno, más allá de un tema de necesidades, es también una relación importante para América Latina y el Caribe desde el punto de vista de sus prioridades y sus intereses, porque comparte valores con la Unión Europea. Y en un momento, como decía, que la Unión Europea está apostando además por una cooperación más allá de la ayuda, pues esta región se puede también beneficiar de vínculos comerciales fortalecidos, de una cooperación más allá de la financiera, pues cooperación técnica, científica y tecnológica, cooperación no financiera y otras modalidades de cooperación complementarias que facilitan el diálogo político, como puede ser, por ejemplo, la cooperación triangular. Y luego, desde el punto de vista de la Unión Europea, es igualmente beneficioso prestar atención a esta relación birregional, entre otras cosas porque América Latina y el Caribe es un socio clave para muchos de los sectores que son esenciales para estos objetivos de autonomía estratégica de la Unión Europea. Voy a intentar no extenderme mucho. Y al no ser muchos países, al no cualificar para la ayuda oficial al desarrollo por tener unos niveles de renta más elevados, pues es necesario invertir en modalidades de cooperación alternativa que faciliten el diálogo político. Y también aquí incluyo también los acuerdos comerciales y la inversión extranjera directa, que aunque no sean modalidades de cooperación, como decía antes, también contribuyen al desarrollo sostenible de la región y por lo tanto es una relación con un valor añadido para ambas regiones y se hace en equilibrio. Unas ideas muy brevemente, y voy a ser selectiva sobre cómo hacer esto, pues ya he hablado de Global Gateway. Global Gateway, que apuesta por pues eso, juntar objetivos de desarrollo y geopolíticos, para lo cual es necesario coordinar la coordinación y la complementariedad entre enfoques de desarrollo y comerciales, y eso incluye también esta coordinación entre tipos de actores diferentes. Es importante que esto sea en cumplimiento con estándares sociales y medioambientales y que forme parte de un paquete de herramientas coherente. Y aquí una cosa que siempre mencionamos es la importancia de la asistencia técnica, porque esa más allá de la financiación, pues es el compartir conocimientos y experiencias hace que esa misma financiación pueda multiplicar su impacto. También es importante identificar nuevas áreas de inversión, como las materias primas fundamentales, incluso otros sectores como turismo y servicios. Compartir experiencias y conocimientos, es decir, partir de lo que ya se sabe, de lo que ya se tiene, es muy importante, y aquí se valora mucho la experiencia y los conocimientos de la Unión Europea en taxonomías financieras sostenibles y los esfuerzos y experiencias de muchísimos actores multilaterales que ya hacen mucho trabajo en materia de taxonomía sostenible, de atracción y retención de inversión extranjera directa, etcétera. Y para ello es muy importante también la colaboración con y entre los bancos multilaterales de desarrollo y las distintas redes bancarias de desarrollo en la región, y especialmente para el acceso a financiación para pymes. Es también importante que estas mismas instituciones, de manera especial las instituciones de financiación del desarrollo, con el apoyo de las agencias de crédito a la exportación, que faciliten el acceso de estos países a financiación concesional. Las reformas fiscales siempre es uno de los temas que sale como de los muy importantes para esta colaboración birregional, para que los países puedan movilizar sus propios recursos mediante unas reformas fiscales eficientes. Y un último punto que sí quiero mencionar, que sí quiero enfatizar, es el posicionamiento conjunto coordinado en foros globales como el Fondo Monetario Internacional. Al ser socios afines, por supuesto no en todo, pero en muchas cosas, pues es importante aunar esfuerzos, sobre todo pues en temas de relevancia global ahora, como la reforma del sistema
sistema financiero internacional. Y por último, voy a simplemente mencionar cuáles son las recomendaciones que proponemos en este capítulo. La primera es que la Unión Europea debería plantearse utilizar instrumentos financieros más relevantes, innovadores y que tengan unos mayores efectos, prestando atención a temas de deuda, de préstamos en términos favorables, de divisa local y de coordinación entre banca multilateral de desarrollo. La segunda es que la Unión Europea debería vincular de forma más eficaz los enfoques de desarrollo y comerciales, sobre todo en los países que cuenten con un mercado lo suficientemente maduro, y aquí de nuevo esto pasará por una coordinación entre tipos de instituciones que a lo mejor no siempre hablan necesariamente el mismo lenguaje, pero es importante invertir en ese esfuerzo. Y por último, que la Unión Europea, esos mismos enfoques comerciales debe incentivarse que tengan un impacto sostenible, pues que se alineen con estándares sociales y medioambientales responsables, que haya una colaboración para el desarrollo de taxonomías y estándares ecológicos y también un apoyo al desarrollo de los mercados de carbono. Y yo lo voy a dejar aquí para dar paso a la siguiente, a Alexia. Estupendo, pues muchísimas gracias, María. Alexia, cuando quieras. Sí. ¿Se me oye bien? Sí. Buenas tardes a todos y gracias por la presentación. Yo trabajo en IDOS, estoy basada en Bonn, pero soy española de Barcelona y me hace mucha ilusión poder estar aquí hoy con vosotros. Soy una de los 4 autores de este capítulo del reportaje del ITTG, escrito también por María Alejandra Riaño, Damián Barshishi y Nils Kaiser. Mi intervención hoy está compuesta por varias secciones, siguiendo la línea de argumentación del capítulo, como pueden observar aquí. En primer lugar, en cuanto a antiguos y nuevos compromisos, la cumbre de la Unión Europea con la CELAC en julio del 2023 incidió en la importancia de impulsar e invertir en energías renovables, además de conseguir una mayor integración de energía limpia en las cadenas de suministro. Una transición energética tiene el gran potencial de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y a realizar los objetivos del Acuerdo de París. En este cuadro, que se ve en la página 16 del reportaje, comparamos los compromisos entre la Unión Europea y la región de América Latina y el Caribe en el 2015 con aquellos realizados en el 2023 y vemos que la ambición climática y energética ha crecido. Entre los nuevos compromisos están el establecimiento de acuerdos de financiación para pérdidas y daños, que también fue adoptado en la COP este pasado diciembre. Asimismo, vemos compromisos de 2015 con continuidad en el 2023 por dificultades en su implementación. En cuanto al abastecimiento energético en la Unión y la región de América Latina y el Caribe, hay ciertos retos, pero también oportunidades para la cooperación. Como podemos observar en este segundo cuadro, que se encuentra en la página 17 del reportaje, la Unión sigue importando la mayoría de su suministro energético total, que en sí depende altamente del petróleo crudo y del gas natural. A pesar de estas realidades, la Unión tiene ambiciosas políticas públicas para hacer frente al cambio climático, bajo el Pacto Verde Europeo, como bien saben, brindando nuevas oportunidades para la transformación de alianzas internacionales e intercambios económicos, sobre todo en el contexto del nuevo Global Gateway. Por su parte, la matriz de suministro energético de América Latina y el Caribe sigue basándose en los combustibles fósiles, un 65% en el 2022, aunque las energías renovables van creciendo en importancia, como se observa en esta figura que se encuentra en la página 18 del reportaje. En nuestro capítulo citamos un informe reciente del Global Energy Monitor, que indica que la capacidad para producir energías solares y eólicas podría aumentar en más de un 460% en la región para 2030. La región también tiene una gran gama de materias primas que son necesarias para llevar a cabo la transición, entre ellos el cobalto, el litio, el níquel, el cobre y el zinc. Pese al gran potencial de la región, observamos unos retos importantes en cuanto a la diversificación de la matriz eléctrica, la seguridad del suministro y la autosuficiencia, entre otras trabas. Entre los varios desafíos políticos destacamos 2, la transición energética justa y el hidrógeno verde. En cuanto al primero, es importante preguntarse transición de qué, para quién y por quién. Suele hablarse de la transición energética justa y la transición justa indistintamente, aunque no sean siempre lo mismo. Es verdad que hay países como Chile que abordan la transición justa como transición energética justa en función del abandono progresivo del carbón y la compensación para trabajadores en el sector.
Mientras hay otros países como Colombia y Costa Rica que abordan la transición justa también en el contexto de salud y bienestar. Es importante también aclarar qué dimensiones de justicia se van a abordar durante la cooperación energética, y aquí mencionamos solo unas cuantas. También notamos el potencial de los nuevos acuerdos de transición energética justa, los llamados JET-Peace, en acelerar transiciones energéticas en la región. Pero estas, al igual que otras colaboraciones, dependerán de la coherencia política y la compatibilidad entre los intereses de la Unión y los planes de desarrollo sostenible de los países de la región. Por ejemplo, las transiciones no serán justas si la extracción de minerales y otros recursos para la exportación acarran costes y consecuencias para aquellas comunidades que ya son vulnerables. Las necesidades y particularidades legales, fiscales y políticas de cada país deben ser ampliamente consideradas para la compatibilidad entre acciones de corto y largo plazo. Las transiciones justas y transiciones energéticas justas, pues, deben diseñar de una forma bilateral desde sus inicios. Por el contrario, hay un riesgo de que las transiciones energéticas sean solo eso y no transiciones energéticas justas. Bien, en cuanto al hidrógeno verde, destacamos que tanto la Unión Europea como varios países de la región tienen estrategias muy claras. Este es el caso de países como Chile, Colombia y Costa Rica. Otras tienen hojas de ruta, como Paraguay y Argentina, o las están elaborando, como son Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia. Estos países cada vez tienen más apoyo de organizaciones internacionales, como el Banco Iberoamericano para el Desarrollo y otros que ponemos aquí. Aún así, existen varios retos. Entre ellos, es difícil exportar el hidrógeno verde y hay una clara competencia con otras regiones, por ejemplo, el norte de África, que geográficamente está, claro, mucho más cerca de la Unión. Además, la región de América Latina y el Caribe cuenta con varios retos en cuanto a la disponibilidad del agua y el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas debido a numerosos fenómenos meteorológicos extremos. Además, las transiciones energéticas, incluyendo aquellas que hagan hincapié en el hidrógeno verde, requieren la participación y colaboración de comunidades, como bien destaca el Acuerdo de Escazú. Por desgracia, este acuerdo vinculante proveniente de la conferencia Río+20 no se reconoció en la declaración que se adoptó en julio de 2023 en la cumbre de la Unión Europea con la CELAC. Y ya me voy a nuestras recomendaciones. Hay 6 de ellas, se encuentran en la página 26 del reportaje. Primero, creemos que es importante aclarar quién hace qué y con quién para detallar las medidas de cooperación orientadas a impulsar las transiciones energéticas en la región. Segundo, es importante investigar los efectos económicos y fiscales en la región, sobre todo para regiones locales que dependen de la explotación de los combustibles fósiles. Tercero, para fortalecer la cooperación climática y energética, es necesario entender bien las ventajas comparativas y las contribuciones que aportan los distintos países a la hora de establecer o consolidar las cadenas de valor sostenibles. Cuarto, los bancos públicos de desarrollo y los bancos multilaterales de desarrollo pueden ser aliados claves de países de la región para abordar obstáculos fiscales, políticos y legales. Quinto, es imperativa la integración energética regional basada en una visión y marco teórico comunes para que la región se posicione como una aliada fuerte para la Unión Europea. Por último, los países de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe deben mantener un diálogo constante para afianzar el entendimiento mutuo y la determinación política. En el capítulo observamos que el intervalo actual de 7 años entre cumbres frena el impulso político que emana de ellas, que por el contrario debería intensificarse. Así pues, muchas gracias por su tiempo y quedo a la espera de cualquier pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues por último ya le pasaría la palabra a Sergio Colina para que pueda compartirnos sus comentarios al informe. Así que, Sergio, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Iliana. ¿Y se me oye bien? Sí. Y bueno, antes de empezar, sí me gustaría sumarme a los agradecimientos a todos los organizadores, anfitriones e instituciones que han participado en la elaboración del informe y que nos han traído hasta aquí. Entiendo que mi rol no es tanto quizá profundizar en los análisis que ya habéis desgranado tanto en el informe como en las presentaciones, sino más bien quizá hacer algunos comentarios sobre en qué medida lo que aquí se analiza y se recomienda pues resuena un poco en lo que estamos tratando de hacer y quizá poner algunos ejemplos de líneas de acción
que entiendo que van dirigidas un poco precisamente en las líneas estratégicas que apuntáis, ¿no? En ese sentido, bueno, la verdad que es un gusto estar hoy aquí, en la medida en que realmente, bueno, pues identificamos que tanto el enfoque que habéis adoptado a la hora de identificar las grandes claves estratégicas para esa visión sobre un futuro común para Europa y América Latina y el Caribe, que además me gusta el enfoque, ¿no? Puesto en el tema del futuro común, que también, como sabéis, uno de los temas que tenemos este año es la Cumbre del Futuro, con ese enfoque también de contrato intergeneracional, y creo que bueno, que también esa perspectiva en constructiva y prospectiva pues es muy adecuada, ¿no? Porque a veces tendemos quizá a basar las relaciones entre los dos continentes como en una historia pasada, y creo que está bien también poner el foco en la historia futura. Pero bueno, como decía, un gusto por identificar como coincidencias en el análisis y en el enfoque, ¿no? Para explicar un poco por qué creo que el enfoque es el mismo, bueno, yo creo que de las tres grandes líneas de trabajo que tenemos entre manos, que luego profundizaré un poco, que son el nuevo Plan Director de la Cooperación Española, que va a fijar las prioridades tanto geográficas, y ahí hablaré de América Latina y el Caribe, como temáticas, y ahí también me referiré un poco a los ámbitos estratégicos de actuación que habéis comentado. Pero bueno, la idea es que es el documento marco de las políticas de cooperación para el desarrollo sostenible españolas para los años que vienen, y creo que también aborda tanto a nivel de bienes públicos globales y desafíos compartidos como a nivel geográfico las mismas cuestiones que manejáis. Habéis mencionado también el tema de la conexión entre la Agenda de Desarrollo Sostenible y la Agenda Climática, ¿no? Ahí también estamos, la otra gran línea de trabajo que tenemos, que es la elaboración también ya prevista en la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible aprobada el año pasado, que es, como decía, la elaboración de una estrategia de política multilateral para el desarrollo sostenible, liderada por el Ministerio de Exteriores, elaborada conjuntamente con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, también nos lleva hacia esa visión de lo multilateral, ¿no? Con un enfoque amplio que incluye instituciones financieras internacionales, que incluya la agenda de financiación climática, que de alguna manera impulse esa conversación interministerial. Y bueno, también tenemos la suerte de que va a estar impulsando eso una de las grandes mentes que tenemos en el Ministerio, Alberto Virella, que está aquí. También le saludo y le agradezco el trabajo que está haciendo. Y la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, que sabéis que España también ha sido designada como país anfitrión para el año que viene, ¿no? Intentaré un poco quizá articular, porque creo que lo que planteáis aquí y en lo que estamos trabajando en esos tres ejes pues van muy de la mano, ¿no? Pero antes que eso, bueno, yo creo que total coincidencia, en la importancia que quería reiterar también aquí de seguir pensando y planificando y diseñando estrategias de la mano de la academia, de los think tanks, ¿no? Yo creo que esto prueba una vez más la importancia que damos y la importancia que tiene el tratar de incorporar a la toma de decisiones pues todos los insumos que nos podéis dar desde los think tanks, desde la universidad, desde el pensamiento crítico, también desde la toma de decisiones de política pública basada en evidencia, como decíais, ¿no? Ir más allá de la narrativa y también ir a los datos, que a veces también pues nos recolocan. Y en ese sentido, pues celebrar, ¿no?, todo el trabajo que está haciendo tanto el Elcano como la red de think tanks europeos para alimentar estas discusiones. Luego, por lo que comentabas del enfoque Equipo Europa, ¿no? Yo creo que también ahí es importante. Siempre se suele poner el énfasis, ¿no?, en España como puente hacia América Latina y la Unión Europea, España como el rol que tiene el vínculo especial que tiene con el continente por las relaciones históricas, pero creo que es importante también poner el enfoque, como decía, en los retos compartidos hacia futuro, que ponen, yo creo, sobre la mesa de forma muy clara que América Latina no es solo de interés para España, sino que es de interés para la Unión Europea, y que quizás lo que sí nos toca es seguir haciendo ese rol, de seguir insistiendo en este mensaje, ¿no? Pero que creo que es importante ese enfoque de que no es un tema de interés de España, sino que realmente es un tema, como ponéis sobre la mesa con evidencia, del conjunto de la Unión Europea.
Y para eso también pues hemos sido muy activos en toda la construcción del equipo, del enfoque Equipo Europa. Estamos muy presentes en todas las iniciativas Equipo Europa en general, pero en especial en América Latina. Y hay con un foco también muy fuerte en algo que trataré de desarrollar brevemente después, que es el insistir en que todo este enfoque Global Gateway, todo el enfoque geoestratégico, todo el enfoque de movilización de recursos, no olvide también esa otra pata de las transiciones justas, que es la transición social, ¿no? Además de la verde y la digital. Como os decía, me parece muy acertado ese triple eje que habéis puesto: financiación, desigualdades, medio ambiente. Precisamente yo creo que son también las grandes apuestas de la cooperación española. Como sabéis, la cooperación española es una cooperación que se declara y se autoidentifica como una cooperación feminista en el marco de una política exterior feminista. Es también una cooperación comprometida con la preservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la protección del planeta. Y desde esas dos miradas yo creo que si quiere ser una cooperación transformadora, ¿no? que cambie paradigmas pues en lo medioambiental, de producción, de consumo, desde la mirada feminista, de relaciones de poder, de luchas contra las desigualdades, y por tanto justo esos dos pilares que habéis señalado creo que es un poco lo que vertebra todo lo que estamos tratando de impulsar, tanto en las relaciones bilaterales como en ese marco más amplio que decías del Equipo Europa, ¿no? Yo creo que la prioridad de América Latina y el impulso por ponerlo en la agenda, por seguir situándolo en la agenda europea, quedó clara en el marco de la presidencia. Habéis hablado de la cumbre UE-CELAC. Creo que hay también importante, por ejemplo, señalar la apuesta que, además de por la cumbre, se hizo porque hubiera un espacio para sociedad civil, ¿no? Yo creo que eso también marca un poco la mirada que os comentaba antes, también muy puesta en la construcción de alianzas. Eso también va a quedar muy claro en el plan director, en el nuevo plan director. Y hablaba al inicio pues de las alianzas con la academia y con los think tanks, pero también yo creo fundamental en todos estos procesos la participación activa, la consulta a la sociedad civil de ambos lados del océano, ¿no? En la parte más, en el capítulo más de cooperación se pone mucho, de financiación, se pone el foco en quizá el poco peso que tiene el conjunto de la ODE, pero sí creo que también se señala acertadamente el peso que sí tienen otras vías, digamos, de financiación. Pero ahí a mí sí me gustaría quizá distinguir entre la vertiente más cuantitativa. Sin duda todos sabemos que al final las políticas públicas se respaldan con presupuesto, que es importante el volumen de recursos, pero también pienso que precisamente la apuesta que hemos venido haciendo desde Cooperación Española para seguir sosteniendo la importancia, la necesidad y la urgencia de seguir manteniendo políticas de cooperación para el desarrollo sostenible con países que el CAT considera como graduados, tiene que ver, pues, por ejemplo, con el especial énfasis que hacemos en seguir manteniendo programas de cooperación con países como Uruguay, con Chile, basados en cooperaciones avanzadas, retos públicos globales, etcétera. Tiene que ver también con esta dimensión cualitativa, ¿no? Creo que es evidente que la forma de hacer cooperación, ayuda oficial al desarrollo, cooperación pública para el desarrollo sostenible, no es igual con una región que con otra, con un país que con otro. Eso no significa que no sean igualmente relevantes. Probablemente en la forma de cooperar con determinadas regiones y países, el volumen de los recursos y el foco en transferencia de recursos tiene un mayor peso y una mayor urgencia. En otros contextos, quizá el foco no está tanto en el volumen de recursos, sino en la profundidad, en la intensidad de los lazos de cooperación que se pueden generar a través, como comentabais ahí, y estas yo creo que han sido siempre las apuestas de Cooperación Española para el trabajo con América Latina, un énfasis fuerte en cooperación técnica. Nosotros no hablamos de asistencia técnica porque también siempre lo hemos visto, pero además avanzamos cada vez más a ese enfoque de la cooperación técnica, primero como un diálogo de políticas públicas, como un intercambio, por supuesto, siempre que sea interesante, una
una transferencia de buenas prácticas, lecciones aprendidas desde las administraciones públicas españolas a las de los países socios, pero no solo, también entendemos que es un camino de ida y vuelta. También hemos apostado muy fuertemente por la cooperación triangular, creo que también es un tipo de política que, creo que lo comentábamos, María, la última vez que nos vimos, con los países socios, ¿no? Un tipo de política que canaliza volúmenes bajos de recursos, pero que son de recursos financieros, pero muy intensiva en recursos humanos. Realmente apostar por la cooperación triangular requiere un trabajo muy intensivo por parte de todos los actores, pero a la vez con una capacidad transformadora y una capacidad de diálogo de políticas, de movilización, de intercambio también más allá de las relaciones, digamos, bilaterales Europa-América Latina, sino intra-latinoamericanas, y de generar espacios de diálogo muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, un poco por también completar ese contexto que hacíais de las diferentes fuentes de financiación y la importancia, por supuesto, de los volúmenes, pero también de ajustar las formas de cooperar en función de los contextos, y yo creo que lo importante también de los recursos humanos y de la calidad del diálogo, de la calidad de los intercambios, y de la naturaleza que yo creo que tiene como pionero, ¿no? En esa forma de repensar la cooperación, de profundizar en formas de cooperación avanzada que tiene o puede tener la cooperación entre España y América Latina, entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, ¿no? Ahí también yo creo que es importante que en la ley, por ejemplo, se apostaba por ese concepto de desarrollo en transición, que yo creo que más allá de la terminología, lo que viene a apostar es a seguir apostando por una visión del desarrollo sostenible que va más allá del mero criterio de la renta, que tiene en cuenta todas estas cuestiones que habéis estado comentando sobre brechas de desigualdad, vulnerabilidades, fragilidades, riesgos climáticos, toda una serie de variables que no quedan bien reflejadas en el mero dato, ¿no?, de la renta macroeconómica, y que a través de esa visión y a través de estas formas de cooperación también más variadas, más horizontales, más basadas en la cooperación técnica, se pueden seguir desarrollando. Pero por eso también quería solo señalar que en otros foros, por ejemplo en la OCDE, pues estamos trabajando, como se apuntaba en algunas de las diapositivas, en otro tipo de métricas también que nos permita entender mejor qué tipo de flujos con impacto real en desarrollo sostenible, porque también es cierto que no toda inversión directa necesariamente tiene el mismo nivel de impacto en desarrollo sostenible, pero precisamente avanzar en la comprensión, ¿no? Y ahí también el papel, yo creo, de la investigación es fundamental. Esos otros flujos, recursos que sí tienen un impacto en desarrollo sostenible, más allá de la visión más clásica de la ayuda oficial para el desarrollo, ¿no? Eso conecta también con lo que os comentaba antes de la conferencia de financiación. Yo creo que el primer capítulo también lo pone sobre la mesa de forma muy clara. La AODE es importante. También la ley española recoge un compromiso claro de volumen de AODE a lograr en los próximos años. Pero creo que la conferencia de financiación también y todas las preparaciones, el foro de financiación para el desarrollo que tenemos ahora en abril, convocado por el ECOSOC, pone sobre la mesa otra vez la necesidad de repensar desde un punto de vista de impacto en desarrollo, pero también de coherencia de políticas, además de la ODE, el impacto de las relaciones comerciales en desarrollo sostenible, el impacto de la deuda en desarrollo sostenible, y otros muchos temas que, como sabéis, están conectados, ¿no? Entonces, yo creo que esa mirada amplia, que es un poco la que también recogéis en el informe, es un poco la que nos va a movilizar en este próximo año con ese hito de un poco revitalizar, revigorizar la agenda de financiación para el desarrollo. No me quiero alargar más, simplemente eso, ya yendo a cosas más concretas, yo creo que como os decía, ¿no?, sin caer por supuesto, en la complacencia y siendo muy consciente de todos los retos que todavía quedan por abordar y todo el trabajo que tenemos por delante. Bueno, pues hablabais de acceso a financiación a pymes, ¿no? Yo creo que eso también es algo que se ha trabajado mucho desde Cooperación Española en América Latina. Pienso sobre todo ahora en el caso de Perú, pero no solo. Toda la apuesta por el tema de bonos verdes. El año pasado lanzamos junto al BID y al Banco Mundial una iniciativa conjunta de bonos amazónicos, de nuevo con esa visión de aunar a lo verde también la responsabilidad social y el enfoque de cohesión social. Entonces, esos bonos amazónicos que van a incorporar tanto la dimensión de sostenibilidad ambiental como todo el componente de pueblos indígenas, mencionabas antes también, responsabilidad social, etcétera. Todo el tema de hidrógeno verde, estamos también trabajando en eso en el marco de Euroclima, con la Unión Europea, en Chile, intensamente.
Programa Democracia, yo creo también una gran apuesta a la cooperación española de este último año, que precisamente trata de abordar también, pues yo creo que muchas de las cosas que habéis comentado, ¿no? El tema, la necesidad de repensar cómo trabajamos desde cooperación para el desarrollo sostenible, el acompañamiento a los temas de justicia fiscal, ¿no? Cómo contribuimos a hacer frente no solo a las brechas de desigualdad, que por supuesto, sino también ahora mismo a las situaciones de violencia que existen en muchos lugares contra las personas defensoras de derechos humanos y qué contribución podemos tener para reforzar las políticas que ponen en marcha los países socios, pero también las organizaciones de sociedad civil para hacer frente a estos desafíos. En fin, que yo creo que tanto en el nivel más macro de pensamiento estratégico como en el nivel más concreto de acciones, pues yo creo casi total alineamiento con todas las recomendaciones, pero siempre también muy útil pues este enfoque que le habéis dado al informe, muy propositivo, muy concreto después de los análisis que hacéis y que sin duda tomamos buena nota para seguir avanzando en este sentido. Pues, muchas gracias, Sergio. Gracias, María y Alexia, por sintetizar el informe y gracias, Sergio, por los comentarios. Tomamos muy buena nota de todos. De hecho, si me permitís, antes de abrir el debate con el público, dos comentarios muy breves. Uno retomando esa idea, ¿no?, que ha señalado del vínculo, ¿no?, remontándonos a conversaciones previas, ¿no?, que habíamos tenido, el vínculo entre la cooperación al desarrollo y el diálogo político. Si la cooperación financiera puede arrastrar, ¿no?, recursos y el sector privado, la cooperación técnica arrastra un diálogo político que no siempre se recoge, ¿no? Tenemos una métrica de la ayuda oficial al desarrollo que, si no ciega, es desde luego muy miope a todas esas derivadas en términos de desarrollo que no se refieren estrictamente a la creación de capacidades de infraestructuras tangibles, ¿no?, para el desarrollo, por decirlo de alguna manera. Y esto, desde luego, es un debate que ya se está reabriendo. De hecho, ya hay instituciones trabajando en ello, el Center for Global Development en Washington, la Agencia Francesa de Desarrollo, ya están trabajando precisamente en reabrir esta redefinición de la ODE precisamente al calor o en previsión de la llegada de esa cuarta cumbre, Conferencia Internacional de Financiación del Desarrollo, que se celebrará en España el año próximo. Bueno, yo ya sin más, nos hemos alargado un poco, pero creo que tenemos algo de tiempo para el debate, así que, bueno, pues si les parece bien, podríamos abrir un turno de preguntas o de comentarios por parte del público. Lo que sí agradecería es que levantaran la mano para que yo les pueda dar la palabra y se presentaran muy brevemente, se identificaran antes de hacer su intervención y también, si es posible, que indicaran a quién dirigen su pregunta o comentario. Ahí en la segunda fila y en la primera fila, el embajador después. Gracias, María Luisa. Estupendo, gracias. Buenos días, soy Tomás Abadía, he prestado mis servicios a la Unión Europea durante 25 años en el Servicio Diplomático Europeo y también en la Comisión Europea. Muchas gracias por este informe, que es muy oportuno en esta nueva fase de relacionamiento con América Latina, y muchas gracias a SEGIV y al Instituto Elcano por promover este acto. Creo que en esta situación estamos con dos factores muy diferentes, ¿no? El primer factor es la novedad de la Global Gateway, en que realmente pues, se aunan los esfuerzos con los Estados miembros y con las agencias de cooperación de los Estados miembros, porque no tenía la Unión Europea suficiente presupuesto para la ayuda no reembolsable. 45.000 millones en que están empezando ya a dar unos pasos muy positivos. Por ejemplo, en el proyecto Urumaqi en Ecuador, 140 millones los pone Alemania. Se han firmado el proyecto en Petén en Guatemala, en Honduras el de bosques vivos, en Paraguay el de protección de los recursos naturales. Es decir, estamos teniendo un desarrollo muy bueno. Y el segundo factor es la alianza estratégica tan importante entre la Banca Europea de Inversiones, la Comisión Europea, la CAF y el BID, que en el pasado no existía. Entonces, claro, comprometerse estas instituciones financieras para un enfoque no extractivista, sino sencillamente de inversiones en desarrollo sostenible y contribuir a la industrialización de América Latina, ¿verdad?, y creación de empleos decentes, es una novedad que nos va a llevar a un fin estupendo.
Y el tercer comentario es que el acuerdo con Mercosur lo tenemos que firmar. Es decir, aquí hay un cambio geopolítico en que estamos atrapados con lo de la guerra Rusia-Ucrania, ahora con la Franja de Gaza, y América Latina existe y el Atlántico Sur existe, y no podemos dejar al margen realmente una región tan importante en valores compartidos. Entonces, todo lo que podamos hacer de lobby para llegar a este objetivo final, pues será muy positivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si les parece, tomamos 2 o 3 palabras y luego ya daríamos la palabra a los ponentes. El embajador en la primera fila. Muchas gracias. Muchas gracias, yo soy Javier Velasco, embajador de Chile, un país graduado efectivamente que tiene mucha esperanza en los mecanismos no tradicionales de cooperación oficial. Creo que todas y todos estamos muy de acuerdo en que el Global Gateway es una gran esperanza para América Latina y para la proyección que nuestras regiones en conjunto pueden tener, ofreciéndole al mundo una alternativa ante las tensiones globales que enfrentamos, los procesos de desglobalización selectivo, etcétera, etcétera. Pero yo tengo la impresión de que una enseñanza que nos deja la pandemia y también el colapso de las cadenas logísticas globales en torno a los escenarios bélicos que estamos enfrentando hoy en día es que es preferible aportar a desarrollos de carácter regional, más que puramente locales o nacionales. Y ahí uno podría hacer una evaluación respecto a cómo se ha planteado el modelo Global Gateway para América Latina en torno a las definiciones que se tomaron en la cumbre CELAC-UE. Me gustaría saber qué opinan de eso y qué opinan, por ejemplo, de buscar una alternativa que sea de carácter regional en todo el subcontinente sudamericano para hacerse cargo, por ejemplo, de un fenómeno muy concreto que nos debilita en términos no solamente económicos, sino también, creo yo, de desarrollo multilateral, que es uno de los grandes temas de América Latina, como el hecho de que apenas el 20% del Producto Interno Bruto de la región se produzca por comercio interno entre los países y el 80% restante dependa del comercio con las grandes potencias exteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo ninguna otra palabra pedida, así que voy a aprovechar para darle la palabra a mis compañeros. Quizás, bueno, sobre Global Gateway, que efectivamente despierta mucho interés, también que quería señalar que además de las menciones que se hacen en este informe, el Real Instituto Elcano y los otros 5 think tanks que forman parte de la red, todos hemos trabajado y publicado análisis sobre Global Gateway, o sea que les animo mucho a consultar las publicaciones de la red y de los institutos que la conforman sobre este tema. Y si te parece, María, te daría la palabra para responder a estos 2 comentarios. Y luego sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que abordamos muy de refilón en el informe. Sin embargo, bueno, pues quizás voy a abusar de mis compañeros, el Cano Carlos Malamud y Ernesto Talvi, que están aquí hoy, que han trabajado extensamente esta cuestión en un informe que han publicado recientemente, y a lo mejor, si no les importa el abuso, les daría la palabra para que hicieran algún comentario breve. Así que, María, cuando quieras. Muchas gracias. Yo muy brevemente, en respuesta también a la pregunta del embajador. Bueno, responde un poco también, yo creo que a los dos. Efectivamente, Global Gateway, que además sale en todas las intervenciones, que es la gran novedad, porque bueno, si efectivamente funciona bien, pues promete una movilización de recursos mucho mayor que, como bien indicaba, que la que ha podido hasta ahora movilizar la financiación pública que aporta la Unión Europea y sus Estados miembros en materia de AOD. Y precisamente por eso pues ha generado tanto interés. Además, al principio yo creo que era un poco a partes iguales interés y confusión, ¿no? Incertidumbre, pero se va poco a poco materializando en estos estudios que comentaba Ileana, que hemos ido haciendo, que hemos ido monitoreando la situación, pues se va poco a poco concretando, con lo cual efectivamente motivo de esperanza. Y esto yo creo que no hay que... hay que siempre, bueno, yo siempre pienso en ambas cosas conjuntamente porque no hay una sin la otra, que es también el tema del enfoque Equipo Europa y las iniciativas de Equipo Europa, ¿no? Que, bueno, preceden el tiempo a Global Gateway, pero bueno, básicamente es la nueva forma de trabajar de la cooperación europea, que es pues buscar básicamente un impacto mayor, aunando esfuerzos con mayor coordinación, coherencia y complementariedad para evitar esos solapamientos, fragmentaciones que podía haber y de esta manera tener un impacto mucho mayor.
¿Por qué menciono esto? Porque muchas de las cosas al final que surgen tanto en el marco de cada uno de los capítulos como algunos de los comentarios también hacía referencia a que hay ahora una alianza entre el BEI y la Comisión Europea con el CAF y con el BID. Todo esto, aunque sea de mayor o menor, de forma más o menos explícita, es un poco en línea con esa filosofía del equipo Europa, ¿no? O sea, de coordinar, y Sergio además también ha hablado del equipo Europa y también hay parte de ello es el equipo España, ¿no? De trabajar de forma más coordinada y más coherente. Y eso también me hace pensar preguntaba acerca del enfoque regional, ¿no? Es un poco también esa misma filosofía y de hecho de las iniciativas Equipo Europa, que bueno, muchas son también proyectos Global Gateway, porque todos los proyectos Global Gateway se implementan a través de este enfoque de Equipo Europa. Las hay de carácter nacional, de carácter local, pero también las hay de carácter regional, porque efectivamente muchas de las problemáticas que enfrentan, pues la respuesta tiene que ser coordinada, tiene que ser regional y tiene que ser global, porque como comentábamos desde el principio, son problemas que nos atañen. Entonces, efectivamente, el enfoque regional es muy importante y así lo entiendo yo, así lo contemplan muchas de las iniciativas Equipo Europa que lo enfocan desde un punto de vista más regional. También el tema de la coordinación regional, que lo he mencionado muy brevemente, también por no extenderme demasiado, está en realidad yo creo que un poco en todos los capítulos que abordamos en el informe, pero también en concreto en temas de financiación, la importancia de la coordinación regional a nivel de bancas, de entidades de financiación, etcétera, de nuevo para eso, con lo cual completamente de acuerdo con la necesidad de ese enfoque y de compaginarlos también con los enfoques más locales. Creo que había algo más que quería mencionar, pero bueno, voy a dejar, porque además era más pensando en lo que había dicho Sergio. O sea que... De acuerdo, pues le daríamos la palabra quizás a Ernesto o Carlos. De acuerdo, Es que, perdón. Perdón. Vale, sí, sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, luego le daríamos la palabra a Sergio sobre este mismo tema y creo que había otra palabra pedida. Perdón, y José Juan también, perdón, que no te había visto. Es verdad que la Unión Europea tiene firmados convenios de algún tipo, de asociación, de cooperación o multipartes con la buena parte de América Latina. Hay dos grandes excepciones, por un lado Venezuela y Bolivia, y por el otro lado el Mercosur. Pero si se firma ese tratado con el Mercosur, obviamente, primero, la señal que daría Europa de su interés hacia América Latina sería clara y contundente, y por otro lado, se crearía un mercado de varios cientos de millones de personas. El problema no está tanto en la necesidad de cerrar ese acuerdo, en el cual, en esta sala supongo que prácticamente todos coincidimos, sino en cuál es la viabilidad actual y por qué durante tanto tiempo, más de 20 años, se ha prolongado la negociación. Y aquí es evidente que encontramos resistencias a ambos lados del Atlántico, resistencias no solo de gobiernos, el caso de Francia o el caso de Brasil o Argentina son dos ejemplos claros, pero no los únicos. Ernesto Talvi siempre dice que una de las dificultades para cerrar este acuerdo es que, por un lado, está la Unión Europea, una de las asociaciones más abiertas en términos comerciales del planeta, frente a dos países como son Argentina y Brasil, equiparables a Corea del Norte a la hora de la cerrazón de sus mercados, y que esto evidentemente complica y dificulta la negociación. Pero más allá de los gobiernos también hay grandes fuerzas sociales, tanto en la Unión Europea como en el Mercosur, que se oponen a esto, por distintas razones, por distintos intereses. En el caso de la Unión Europea vimos los tractores movilizados en muchos países de la Unión, comenzando por Francia, donde los campesinos se sentían amenazados con la excusa de que no hay en Mercosur normas climáticas equiparables a los esfuerzos que se hacen en la agricultura europea, pero en realidad
la protesta de los campesinos franceses y de otros, es cuidado con una economía, con una agricultura sumamente eficiente, sumamente tecnificada, sumamente moderna, que es capaz de producir alimentos en muchas mejores condiciones y mucho más eficientes que las nuestras. Pero, por el otro lado, también vemos como, por ejemplo, los sindicatos industriales se sienten amenazados por la apertura de los mercados, como muchos sectores empresariales también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es deseable cerrar ese acuerdo? Por supuesto que es deseable. ¿Geopolíticamente es conveniente? Claro que sí. Políticamente es posible, y ahí es donde están las dudas. Y son precisamente los gobiernos a ambos lados quienes que deberían tomar la iniciativa. Hay oposiciones en un lado y hay grandes contradicciones dentro del Mercosur. Y así están las cosas. Gracias, Carlos. Sergio, perdona, que no te había dado la palabra. No, para nada. No, muy brevemente sobre el tema del enfoque regional, ¿no? Yo creo que, bueno, que también la Cooperación Española siempre ha tenido muy claro ese enfoque y además yo creo que trabaja tanto a nivel continental, ¿no? Impulsando intercambios también y armonización de políticas en el marco de la OEA, pero también a nivel subregional, con el CARICOM, con SICA, como a nivel de la cooperación iberoamericana, ¿no? Yo creo que siempre también ese enfoque multinivel siempre ha estado muy claro. En el caso de la Unión Europea y Global Gateway, tampoco me toca a mí explicar la política de la Unión Europea, pero entiendo que hubo una serie de programas regionales que ya se aprobaron al inicio del marco actual. Luego Global Gateway ahora ha venido un poco, quizá por eso ha tenido también un foco más país, aunque también es verdad, como señalaba anteriormente, que algunos, por ejemplo, los 5 grandes bosques y demás, tienen un enfoque regional claro. Pero bueno, también es verdad que en esos otros programas regionales, porque tampoco es que ahora todo sea Global Gateway, ¿no? En el marco, sí que también España ha insistido mucho en la necesidad de preservar, actualizando y mejorando pues programas regionales, globales, como Euroclima, el Pacto. Hemos puesto en marcha también, un poco que fue una insistencia española, que hubiera una TEI de sociedades inclusivas enfocada en cohesión social, que va a liderar la agencia, la TEI y FIAP el programa. También un programa europeo centrado en cohesión social con un enfoque regional. O sea que, bueno, es verdad que yo sí quizá matizaría que si bien Global Gateway tiene una cierta tendencia por el tipo de proyectos que identifica a ir más a lo país, tampoco es que la Unión Europea no esté manteniendo algunos programas regionales y también es verdad que hemos sido bastante insistentes desde la cooperación española con preservar ese enfoque a todos los niveles, ¿no? José Juan, perdona. Sobre este tema de la colaboración regional, porque yo creo que es muy importante distinguir lo normativo de lo positivo, lo que nos gustaría que fuera y de lo que es. Yo he tenido la suerte de ser el economista jefe del BID durante 6 años y el BID tiene un programa de financiación de bienes públicos regionales. Bueno, en los últimos 15 años la financiación que el BID, que habitualmente hace una financiación y unos desembolsos anuales, una financiación de 11.000 millones, 10.000 millones y unos desembolsos de 5.000 millones. Los bienes públicos, en la convocatoria de bienes públicos regionales, ha concedido en los últimos 15 años 63 millones y el desembolso han sido 32. Y esto no es porque el BID sea particularmente menos proclive o no, es que faltan las instituciones para generar los proyectos regionales, los proyectos de bienes públicos regionales. O sea, creo que una gran parte del apoyo que la Unión Europea podría dar a ese programa sería el Building Institutional Capacity, crear capacidad institucional. Es muy, muy difícil y si veis la lista del COL que cada año hace el BID de los programas, todos son fantásticos sobre el papel, pero tienen unas enormes dificultades de implementación. Si se hace a través del sector público, ¿qué ocurre cuando en lugar del sector público aparece el sector privado, la ventanilla privada?
Bueno, cuando aparece la ventanilla privada, los negocios no tienen las fronteras que tienen los países ni sus dificultades de soberanía. Y la posibilidad de financiar al sector privado latinoamericano en proyectos regionales es infinitamente superior. Pero ahí hay que vencer los escrúpulos institucionales y probablemente también ideológicos de la Unión Europea de si esa ayuda al desarrollo ayudará a empresas a llevar a cabo inversiones que quizá pudieran haber financiado en el mercado de capitales privado. Pero estos son temas de reflexión profunda. Sin instituciones no va a ser posible tener esos proyectos regionales y esos bienes públicos regionales. La experiencia nos dice que es muy difícil movilizarlos. El sector público encaja mal y colabora mal, aunque haya una sopa de acrónimos de reuniones, es difícil hacerlo en cosas tan sencillas como la electrificación de Centroamérica. O sea, no puede haber algo más obvio. O el sistema de vacunación centroamericano. O sea, hay cosas muy obvias, pero que sin embargo tienen enormes dificultades para producirse. Y en cambio la experiencia de colaboración con el sector privado en proyectos regionales es mucho más edificante o mucho más positiva. Estupendo, muchas gracias. Hay una palabra pedida más y es la 1:20. Entonces, quizás, aunque sé que hay alguna otra palabra pedida, yo creo que ya vamos a tomar esa última intervención, así nos da tiempo de devolver la palabra a los ponentes para algún comentario adicional final. Y me disculpo con aquellos a los que no les he podido dar la palabra. Sí. Muy breve. Sí, muy brevemente. Soy Valeria Álvarez, soy colaboradora de Agenda Pública, del boletín Focus Europe que hacen cada semana. Hay dos ideas que se han mencionado que me gustaría que se desarrollasen un poco más. Ileana Olivier mencionó que este informe se ha hecho con una visión paneuropea más que ibérica y me gustaría saber en qué se ha traducido esa visión paneuropea en el resultado del informe, respecto a lo que hubiese sido el informe si hubiera sido puramente ibérico. Y luego Sergio Colina ha mencionado, perdón, ahora sí se oye, Sergio Colina ha mencionado una perspectiva feminista en la cooperación al desarrollo y me gustaría saber eso en qué se traduce en concreto en América Latina. Y creo que tanto Alexia Faust como María Santillán, una de las dos, no recuerdo cuál, ha mencionado también la equidad de género como una de las dimensiones que cubre el informe. Entonces, bueno, esas son las ideas que me gustaría que se desarrollaran un poco más. Sí, pero no hay mucho tiempo, entonces. De acuerdo. Muchas gracias. Pues entonces lo que voy a hacer es dar un último turno de intervención, aprovechando para contestar también a esta última intervención y con esto ya cerraríamos. El mismo orden de intervención, si os parece, María, Alexia y Sergio. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por esto último porque yo sí mencioné la equidad de género. En concreto en mi intervención la mencioné como uno de los sectores de cooperación que se suele identificar como en muchos de los libros blancos, documentos estratégicos de países de la Unión Europea para su cooperación con países de América Latina y el Caribe. El informe no tiene como tal un capítulo sobre el tema de la equidad de género en el que profundicemos, tiene el capítulo sobre desigualdades, pero que se entienden, por supuesto, incluye el tema de la desigualdad de género, pero lo aborda en términos más generales. Entonces, no hay un capítulo como tal, pero sí que es una de las dimensiones y bueno, muchas veces cuando se habla también de esto que repetimos tanto, de los valores compartidos y de la afinidad entre las dos regiones, es uno de los valores y de los objetivos que comparten en gran medida. Y voy a hacer solamente un último comentario final para ya pasar la palabra. Que además, bueno, Alexia y yo hemos hablado en más profundidad de algunos de los capítulos, de dos de los capítulos concretos. Ileana ha dado algunas pinceladas del otro capítulo, pero también, y como también creo que mencionó Ileana al principio, hay una reflexión final del informe que es un poco, bueno, pues general, conclusiones y recomendaciones, además de las concretas para los tres ámbitos que exploramos, hay unas recomendaciones también más generales que os invitaría a consultar también, porque creo que es interesante pues ver cuáles son las temáticas que han ido surgiendo de forma consistente en las conversaciones sobre los distintos temas. Y ahí está también el tema de la coordinación, que hemos hablado bastante, y también está el tema de la apropiación, que es importante y es simplemente la idea con la que quería cerrar mi parte, que
es importante para que haya realmente un fortalecimiento sólido de las relaciones birregionales, que todos los actores se apropien de ella. Y esto incluye a todos los países de América Latina y el Caribe, todos los tipos de actores dentro de ellos, pero también a todos los países de la Unión Europea y todos los tipos de actores dentro de los mismos. Y ya está. Gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bien, yo no he mencionado la dimensión de la igualdad de género, pero evidentemente es una vertiente muy importante en cualquier tipo de transición justa, ¿no? Al final, cuando se habla de transición energética justa, hay una tendencia a referirse sobre todo a trabajadores que trabajan en el sector del carbono, por ejemplo, o en el petróleo crudo, y con lo cual la mayoría de esos trabajadores son hombres. Con lo cual es muy importante que la justicia de género, la equidad de género, pues se vea integrada en planes y estrategias para transiciones energéticas, si estas van a ser justas, sobre todo porque pues las mujeres pues tienen más riesgo, por ejemplo, de caer en la pobreza energética y otros factores que pueden afectar su plena incorporación en dicha transición. También solo quería mencionar un tema del Building Institutional Capacity. Una investigación que nosotros estamos realizando desde IDOS, que no tiene que ver con este reportaje, demuestra que realmente la falta de capacidad regional, institucional, previene la coherencia política entre pues las políticas más pues de municipios, por ejemplo, y distritos, hasta las políticas nacionales. Con lo cual, este Building Institutional Capacity es muy, muy importante a nivel regional, porque si no, realmente la coherencia política, sobre todo entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, pues no se va a poder realizar. Y con eso quería acabar. Gracias. Nada, muy brevemente, igual por la pregunta concreta, bueno, yo creo que, y por ser breve, ¿no?, que tenemos la suerte de que hemos tenido en esta etapa, digamos, un marco también institucional normativo muy claro sobre este tema. Tenemos una estrategia de acción exterior, que es verdad que termina este año, donde ya un poco se hacía esa apuesta por una acción exterior, ¿no?, centrada en la igualdad y en la diversidad. Una guía de política exterior feminista que aterriza un poco también desde esa mirada, no solo de la cooperación, sino de todos los ámbitos de la política exterior, sobre qué significa y cómo se aterriza ese enfoque feminista. Y luego también este enfoque en concreto ya en el marco de la cooperación para el desarrollo sostenible va a estar también bien reflejado en el nuevo plan director, que esperamos con poder también remitir a Cortes antes del verano, con lo cual también estará ahí. Pero bueno, básicamente es solo una pincelada muy superficial. Bueno, tenemos otra suerte, que es tener aquí también a personas que han escrito y reflexionado mucho sobre estos temas, como Cristina Manzano o María Solana, o sea que yo creo que también ya hay un corpus de reflexión amplio sobre esto. Pero bueno, por contestar en una frase, yo creo que siempre la cooperación española había tenido ese doble enfoque sobre la igualdad de género como un enfoque transversal que debía permear cualquier tipo de actuación, ¿no?, con esa mirada, con ese enfoque, atendiendo a las brechas de desigualdad y un enfoque sobre la igualdad de género como sector concreto de trabajo, ¿no?, como ámbito de actuación. Y bueno, un poco la apuesta por ese enfoque feminista, yo creo que es retomar todo este capital ya acumulado, pero darle esa mirada realmente transformadora, ¿no?, un énfasis especial en superar esas brechas y en generar cambios en las dinámicas socioeconómicas, políticas, de participación, etcétera, para pues, revertir un poco esas estructuras que generan esas brechas de desigualdad persistentes, ¿no? Ese es un poco, yo creo, el resumen. Así. Pues yo por mi parte, y justo ya, y lo siento porque me voy a comer un par de minutos, pero bueno, no quiero dejar la pregunta sin contestar. Simplemente, bueno, pues el ibérico frente a paneuropeo, ¿no? Y a pesar de que justo las tres coautoras que estamos hoy aquí somos ibéricas, además, pero bueno, los otros 9 coautores, ninguno de los otros 9 coautores lo es. Yo ahí veo dos planos, ¿no? Por un lado, bueno, pues en este sentido, en los trabajos de este tipo, bueno, pues están
lo que se dice, pero también está quien lo dice, ¿no? Y yo creo que esa dimensión también es importante, es decir, que en Bruselas o aquí o en Santiago de Chile, ¿no?, que es donde también lo vamos a presentar, se ponga sobre la mesa un análisis sobre las relaciones birregionales, donde además de participar instituciones, ¿no?, y autoras en este caso españolas, lo estén haciendo también autores e instituciones de otros países de la Unión Europea, ya, desde mi punto de vista, ¿no?, pues ya está lanzando un primer mensaje, ¿no?, sobre la publicación, y creo que eso es importante. Pero luego, más allá de eso, y contestando ya la pregunta de en qué se reflejan los contenidos, yo sí creo que hay dimensiones que se han puesto de manifiesto que no sé si solas hubiésemos podido, no sé si por españolas o por otra cosa, pero no sé si hubiesen quedado tan reflejadas. Por un lado, si bien en ningún momento se hace alusión a los lazos históricos y culturales, sí se hace mucha alusión a los valores, ¿no? Y esto a mí a los valores compartidos. Y a mí esto incluso me sorprendió, ¿no?, leerlo de mis coautores, porque es verdad que es algo, ¿no?, que yo tiendo a pensar que puede acabar siendo hasta un cliché muy español, y en este caso eran los propios coautores, ¿no?, de otras instituciones, de otros países, los que lo estaban poniendo encima de la mesa, ¿no? Además, instituciones que han trabajado de forma muy extensa sobre las relaciones, por ejemplo, entre la Unión Europea y África, ¿no? Y esto en sí mismo yo creo que ya es un resultado tangible. Luego también, que esto quizás no queda tan explicitado en el informe, pero desde luego en los seminarios de elaboración de los capítulos que tuvimos, no solo entre autores, sino también con muchos otros actores de la sociedad civil, de las instituciones nacionales y regionales, ¿no?, en América Latina, cómo deriva, ¿no?, el problema de la desigualdad y de la violencia cómo tiene impactos concretos en países que no son ni España ni Portugal, ¿no?, concretamente que son Bélgica y Países Bajos, que tienen un problema muy importante de gestión del crimen organizado. Esto también es algo que no sé si, no podemos hacer el contrafactual, pero no sé hasta qué punto hubiese quedado puesto tan de relieve, ¿no? Y en este mismo sentido, y en relación con lo que exponía María sobre el capítulo 1, muchos de los intereses comerciales, financieros, productivos que tiene la Unión Europea en la región no están vinculados con empresas españolas, ¿no? Entonces, ni con la cooperación española. Hay unas posiciones muy importantes, por ejemplo, de la banca de desarrollo alemano-francesa en distintos países de la región. Entonces, bueno, pues por contestar concretamente a esa pregunta. Y ya, sin más, para clausurar muy brevemente, solo dos comentarios muy rápidos. El informe, tanto en su versión original en inglés como en su traducción al castellano, están ya disponibles en la web del European Think Tanks Group desde hace unos días y en la web del Real Instituto Elcano desde hoy. De hecho, tienen un QR que les permitirá acceder al informe de forma directa. Quiero de nuevo agradecer muy mucho a todas las instituciones que han apoyado la elaboración y presentación hoy de este informe, y a los ponentes y a Sergio concretamente por acompañarnos hoy. Y por último, bueno, pues no quería cerrar sin agradecer también muy personalmente a los equipos de personas que dentro de la SEGIB y del Real Instituto Elcano han hecho posible el acto de hoy. Así que sin más, muchas gracias a todos.